Nada, nada me faltará. Gloria a Dios. Nada me faltará. Gloria a Dios. Saludos mis amados hermanos. Hemos estado prácticamente 2 semanas fuera. Una semana que supuestamente compartíamos o íbamos a compartir a continuar el estudio bíblico, pero por causas mayores a las nuestras, a nuestros propios deseos, hemos estado fuera. Amén. Más o menos 2 semanas, amén, no pudimos compartir el estudio como pretendíamos, amén. Pero bueno, aquí estamos de regreso, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen, amén, a todos los que se nos unen. Somos el Centro Cristiano Integral de Sanidad. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico, amén. Somos una institución eclesiástica cristocéntrica, Cristo es nuestro centro. Estamos constituidos por Dios para su obra según su propósito y voluntad. Amén. Y siempre bajo su sana doctrina. Amén. Nuestro objetivo no ha cambiado. Nuestra meta no ha cambiado. Nuestra visión no ha cambiado ni cambiará. Nuestro objetivo, traer hombres a los pies de Dios. Amén. Traer hombres a los pies de Dios. Nuestra meta, conformar al nuevo ser o mente, el hombre humano redimido para el siglo venidero. Amén. Con Cristo Jesús. Y nuestra visión está fomentada en Mateo 5:15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Nosotros nos basamos en lo que Dios nos dio como la fórmula divina. Amén. Ahí está presente B o A sobre B más C es igual a P. Amén. Ya la hemos explicado anteriormente. Amén. Seguimos en ello. Damos inicio a través de esta oración. Se titula Úsame. Y dice así: sé que son tus manos las que guían mis pasos. Sé que nada debo hacer sin tu consentimiento, y lo sé porque te sirvo, porque eres mi Rey, mi Santo Dios y Señor. Eres mi Padre, eres mi amigo. Gracias porque no merezco tanto honor. Gracias porque a tu santo y único Hijo enviasteis. Enviasteis para traerme la salvación. A todos los que en justicias te seguimos. Que debo de congregarme, que debo de entregarme, que debo de congregarme, que debo de volver a nacer. Bendito seas tú, oh Dios. Bendito tú que en las manos de tu Santo Hijo pusiste la fórmula divina para vida eterna. Te alabo, te bendigo, te oro y te clamo a viva voz. Santo Padre, Santo Cristo Jesús y Santo Espíritu de Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Un río sin corriente, una brisa que no sopla, una melodía muda. ¿Qué sería de mi vida sin ti, oh Santo Dios? Mi vida te entrego porque no es mía, sino tuya. Amén. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Lléname de tu convicción y úsame. Úsame para llevar tu palabra a todo rincón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque sencillamente en Mateo 28, 19 y 20 tenemos la gran orden de Dios, lo que conocemos por la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dijo Cristo Jesús, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y dice Cristo Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Amén. Vamos a continuar con ello. Vimos Génesis, vimos Éxodo. Amén. Y hoy estaremos viendo Levítico. Gloria a Dios. Amén. La sanidad de Dios es para la conformación, confirmación y convicción, mis hermanos. ¿Conformación de qué? De nuestra meta. Conformar al nuevo ser o mente. Amén. Gloria a Dios. Confirmándonos como qué, como lo que somos, la luz del mundo. ¿Y en convicción de qué? De fe. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Damos como orientación y decimos que somos una advertencia, que somos sencillamente un seminario bíblico abierto, somos un orientador bíblico, un orientador teológico completo, sin fines de lucro. Amén. Del Centro Cristiano Integral de Sanidad. Sencillamente para todos quienes deseen conocer a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para todos aquellos que sepan y entiendan y comprendan que somos discípulos, que estamos destinados y tenemos un llamado a ser discípulos de Cristo Jesús. Amén. Y con ello, además, para todos aquellos que comprendan y entiendan que tenemos un ministerio. Amén. Así que este orientador bíblico, orientador teológico completo, nos va a dar todos los elementos para licenciarnos, ordenarnos en los ministerios específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos, mis hermanos, en la primera parte o la primera unidad, que es Dios obrando y preparando, que es un panorama general del Antiguo Testamento, como ya dijimos, amén. Y estuvimos viendo lo que es el capítulo número 1, que es la ley. Estamos en el capítulo número 1, que es la ley. Vimos los libros de Génesis. Génesis los comienzos desde el 1 hasta el 11, capítulo 1 hasta el 11, los patriarcas, amén, Abraham, Isaac, Jacob, José, amén, Jacob, que su nombre cambió por Israel, quien dio lugar a lo que es el pueblo de Dios, amén. No es que él dio lugar, sino Dios dio todo esto y preparó los patriarcas para conformar el pueblo escogido, amén. Vimos a cada uno de los patriarcas su vida, amén. Vimos también Éxodo, vimos cómo Dios le dice a Abraham en un momento determinado para el capítulo Génesis, el capítulo, no estoy seguro si el 13 o el 15, pero búsquenlo, ahí está. Le dice Dios a Abraham, tu pueblo estará en esclavitud, en servidumbre, esclavitud 400 años, amén, en tierra ajena. No en la tierra que Dios llevó a Abraham, donde ellos se establecieron en Canaán. ¿Cuál es Israel? ¿Cuál era Israel? Además, amén, perdón, mi teléfono. Y allí se establecieron, gloria a Dios, conformaron su pueblo, amén. Y llegó el momento, desgraciadamente, como vimos en José, hambre y desgracia, donde gracias a José, el gran trabajo que Dios hizo en José, en Egipto, ya lo vimos anteriormente, prosperidad y salvó de muerte, de hambre, tanto a Egipto como a naciones alrededor, incluyendo su pueblo, amén. Gloria a Dios, Israel. Y el faraón les dijo a José, trae tu pueblo para acá, y le dio las mejores tierras de Egipto, y se establecieron allí en Egipto. Luego de esto el faraón murió, José también murió, y vinieron 400 años, como Dios le dijo a Abraham, 400 años de esclavitud, de trabajos inhumanos, amén, de servidumbre para el pueblo de Egipto, para el pueblo en Egipto, perdón, para el pueblo de Israel. Hasta que Moisés, pues Dios preparó a Moisés, lo escogió y sacó al pueblo de la esclavitud. Vimos a Éxodo, perdón, la salida de la esclavitud de Israel de Egipto. Y hoy, mis hermanos, estaremos viendo a Levítico, las leyes para vivir. Amén. Las leyes para vivir, porque el pueblo, desgraciadamente, primero Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero luego tuvo un periodo de 40 años, tuvieron que estar en el desierto conviviendo gracias a la gracia de Dios. No le faltó ni comida ni agua por la gracia de Dios, pero tuvo que Dios sacar del corazón del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, perdón, del pueblo de Israel a Egipto, perdón, y sucedieron 40 años. Vamos a estar viendo hoy el libro de Levítico, amén. El libro hermoso de Levítico. Levítico es un testamento completamente, es un testamento dentro del Antiguo Testamento, cual hace evidencia total de Cristo Jesús. Es el libro, no es que una parte habla de Cristo Jesús, sino completamente, el libro completamente es prácticamente dedicado al ministerio, a la vida, a la obra y a lo que vino Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, les tengo un poema aquí, se los voy a compartir. Se titula Por ello nada temo yo. Ok, voy a empezar con esto. Gracias a Dios, Padre. Se titula Por ello nada temo yo. Dios es mi guerrero, y a su nombre sirvo. Dios es mi rey, mi amo, y a él respondo. Dios es mi Señor, mi creador es él, y por él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivo yo.
porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la gloria. La vida eterna es Él. Amén. Y Cristo Jesús, Hijo Santo, es quien mora en mí, porque a Él me entregué y en su nombre volví a nacer. Amén. Por ello, Dios, yo te clamo a viva voz y a eterna voz, sabiendo, mi amado y gran Señor, que hoy vivimos las impiedades de temor del oscuro y maligno sepulcro. Hoy vivimos este tiempo, y que están desesperados, temblorosos están, y tiemblan porque condenados ya fueron, y lo saben. Como condenados ya están todos estos lacayos e inmundos servidores del mal, y creen que gobiernan. Te adoro, Dios, y en tu nombre clamo victoria, ven victoria, amén. Por ello, nada temo yo, amén, gloria a Dios, mis amados. Pues comenzamos con Levítico, amén, las leyes para vivir, donde Dios tiene que instaurar y poner al pueblo, a su pueblo, un periodo de tiempo para sacar de sus entrañas ese Egipto, amén, esa vida en Egipto donde se hacían tantas cosas y se adoraban a tantos dioses, amén. Vamos a ver esto, amén, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo el Levítico, lo dividimos en cuatro puntos, mis amados hermanos. Primer punto, los presentes en la adoración, amén, los presentes en la adoración. Punto número 2, los participantes en la adoración. Punto número 3, el programa de adoración. Dios dio todo esto y dio programa para adorarlo, amén. Y lo práctico de la adoración. Si quieren, mis hermanos, den pausa al video, tomen nota, vamos a estar viendo, pasado estos 4 puntos, desde donde se extienden, vamos a estar introduciéndonos en Levítico completamente, lo hemos dividido en 4 partes, y vamos a estar viendo cada punto, apunten, tomen nota de dónde a dónde se extiende, amén, y con el video y con las notas pues van a ir creciendo, van a ir caminando, van a ir redarguyendo la santa palabra de Dios, cuál es el objetivo, amén, gloria a Dios. Vamos a estar viendo el primer punto, los presentes en la adoración. ¿Quiénes son y deben estar presentes en la adoración? Amén. Eso va a estar desde el capítulo número 1, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7, hasta el capítulo número 7, no el versículo número 7, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7, versículo 38. Amén. Versículo 38. Y vamos a estar viendo el primer punto, la consagración. La consagración. Para ello, Dios le dio lo que es la ofrenda de holocausto, que deben hacer, la ofrenda de holocausto. Y lo pueden ver en el capítulo número 1, desde el 1 hasta el 17. Desde el 1 hasta el 17. En el capítulo 6, del 8 hasta el 13. Y ahí nos va a dar lo que se trataba de la ofrenda del holocausto. Amén. Que era el animal escogido. Vamos a verlo adelante, qué animales son lo que se ordenó, Dios ordenó para ellos, sin mancha, sin defecto, amén, el cual iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser por los sacerdotes puestas en lugares específicos. Dios da todo detalle en este libro de cómo iba a ser, cómo debían hacerlo, amén, y la ofrenda iba a ser consagrada en fuego y humo hasta el cielo para Dios, amén, gloria a Dios. De esto trata la ofrenda de holocausto. Ya repetimos, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 17 y el capítulo 6 del 8 hasta el 13, amén. La mayordomía, eso lo vamos a ver también, la mayordomía, la ofrenda de cereal, eso lo vamos a ver en el capítulo número 2. Y yo voy a tratar de ir porque he tomado algunas notas que les quiero compartir. Desde el capítulo número 2, desde el versículo 1 hasta el 16 y del capítulo 6, el 14 hasta el 23. Del 14 hasta el 23, amén. Luego la comunión, la ofrenda de paz para mantener paz con su pueblo, amén. Situación difícil en el desierto, muy difícil, pueblo cercano, gloria a Dios. Pero bueno, sacrificio de paz para su pueblo y paz con Dios, amén. También porque el pueblo de dura cerviz a veces cometía
y caía en cosas, bueno, en Éxodo lo vimos cometiendo grandes pecados y cosas en contra de Dios. Amén, eso lo vimos en Éxodo y lo vamos a estar viendo también aquí en Levítico, cosas determinadas que sucedieron donde Dios tiene que corregir a su pueblo con dura mano. Amén. Dios nos enseña y nos lo dice. La ofrenda de paz en el capítulo 3, desde el 1 hasta el 17, versículo 1 hasta el 17, y el capítulo 7, del 11 hasta el 36. La purificación, ofrenda de pecado, amén, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 35, y el capítulo 6, desde el 24 hasta el 30, amén. La restauración, ofrenda de restauración por relación entre el pueblo y con Dios, amén. La ofrenda por la culpa, hay que la ofrenda por la culpa, pero la restauración porque cometes pecado y quedas con tu conciencia en que has cometido culpa, has cometido un pecado, amén, y para el perdón de ellos. El capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 6, y el capítulo 7, desde el 7, y es el perdón del 7, perdón, tengo un error allí, sí que es el capítulo 5, del 1 hasta el 6, y el capítulo 7 desde el 1 hasta el 10. Hay un pequeñito error en las tomas de nota que tienen allí, perdón. Así que esto es el punto número 1, mis amados hermanos. Vamos a ir al punto número 2. El punto número 2, los participantes. ¿Quiénes son los participantes en la adoración? Ahí vamos a ver el capítulo número 8, desde el 1 hasta el capítulo 22, 33. Amén. Desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 22, 33. ¿Quiénes son los participantes en la adoración? En primer lugar, los sacerdotes. Y en segundo lugar, el pueblo. Amén. Los sacerdotes, Dios le da instrucciones cómo debían ser los sacerdotes, las características de los sacerdotes. Amén. Y lo tenemos en el 8, capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 36. Desde el versículo número 1 hasta el versículo 36, capítulo 8, nos da el código sacerdotal. Amén. Quienes fueron escogidos para ello. Y ellos, ya lo puedo adelantar, fue Aarón, el hermano mayor de Moisés, y por supuesto sus hijos le proseguían por descendencia. No recuerdo el nombre ahora, lo vamos a ver. Es más, el nombre está aquí. Nadab y Abiud. En el punto número 2, los deberes sacerdotales. No quiero adelantarme. Los deberes sacerdotales, el capítulo número 9. Amén. Capítulo número 9. En el capítulo número 8 vemos acá en el versículo 1 cómo habló Moisés, cómo habló Dios a Moisés diciendo: tomad a Aarón y con él a sus hijos y vestido, y entonces úngelo con aceite. Dan la característica cómo debe ser la unción, cómo la ordenación de Moisés, Dios ordenó a Moisés para que lo escogiera a ellos como sacerdotes. Amén. Las personas que van a estar escogidas para entrar al tabernáculo, al lugar de Dios. Amén. El que va a interceder ante la imagen de Cristo como intercedores, van a interceder por el pueblo, por los pecados del pueblo, por las ofrendas, y ellos son los únicos que pueden entrar al tabernáculo para enseñar, para ofrecer, dar los sacrificios, ungir con sangre en los lugares que Dios le dictamina. Amén. Eso lo vamos a ver acá también. Y por ello los deberes sacerdotales que están en el capítulo número 9, del versículo 1 hasta el 24, y en el 10 vamos a ver el pecado de Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, los hijos mayores de Aarón, cuales fueron escogidos también para sacerdotes. Imagínense un sacerdote que va a entrar al lugar santo, quien va a ofrecer o va a llevar el sacrificio que el pueblo ha presentado, va a llevar los pecados, va a interceder por el pueblo si esa persona puede tener pecado. No especifica, pero ahí veremos qué sucede con estos dos hijos de Aarón. Ellos tomaron su incenciario, dieron fuego, pusieron incienso, amén, y ofrecieron, como dice la palabra de Dios, aquí en el 10.1 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Amén. Fuego extraño. Que Dios,
no había ordenado. Y dice el versículo número 2, y en la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. No especifica completamente cuál es el pecado que ellos cometieron, pero ellos cometieron pecado. Y no eran obedientes, realmente eran duros, muy duros de service. Y tomaron su sacerdocio como algo secundario, como no con la importancia que debían. Dios enseña que el sacerdocio es una responsabilidad muy importante. Es algo que Dios nos escoge para llevarlo adelante, amén. Y debemos tomarlo con mucha seriedad. Nos puede costar la vida sencillamente porque podemos estar ofendiendo a Dios, podemos estar blasfemando a Dios. Y estos no son tiempos que Dios nos dio y nos instruyó que la blasfemia es perdonada. Como dice Cristo Jesús, la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, la blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Y estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Como vimos en el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios Padre ejecutando y obrando y preparando todo para la llegada de Cristo Jesús, Dios Hijo, y la manifestación, la obra, la vida y obra de Cristo Jesús, Dios Hijo en el Nuevo Testamento, y como Él ascendió, el libro de los Hechos, lo veremos también, como Cristo Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, amén. Desde entonces está el Espíritu Santo entre nosotros y va a estar con nosotros hasta el retorno de Cristo Jesús. Este periodo, mis amados hermanos, tenemos que conocer la santa palabra de Dios, todas las directrices, para no cometer una blasfemia, mis hermanos, para no cometer ninguna blasfemia. El siervo o el sacerdote, siervos somos todos, amén, siervos somos todos los escogidos, siervos somos todos los que estamos sirviendo a Dios, todos los entregados a Cristo Jesús, amén, no olviden esto, el sacerdote, el ministerio sacerdotal, son los escogidos para ello, amén. Nosotros los pastores tenemos este ministerio sacerdotal, tenemos esta responsabilidad, amén. Gloria a Dios. Continuamos adelante. Y sucedió lo que pasó con los hijos de Aarón y Dios los consumió, amén. El punto número 2 de esto, los participantes de la adoración, el B, son el pueblo, mis amados hermanos, el pueblo. El pueblo, ahí podemos ver la vida limpia y definida, como Dios nos la brinda y nos la da. Capítulo 11, desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 27. Unos cuantos capítulos entregados por Dios, amén, entregados por Dios al pueblo, a cómo debía estar el pueblo obrando una vida definida, clara, precisa, amén. No solo los sacerdotes, todo el mundo. Todos debemos andar claros ante los ojos de Dios, limpios de pecado. Levítico es el Antiguo Testamento. Amén. Hoy no se cumple. No, hoy sí se cumple. Hoy se cumple y claro está, hoy no tenemos que ofrecer sacrificio porque el sacrificio mayor lo hizo Cristo Jesús. Amén. Dios nos prepara y nos enseña completamente en el Antiguo Testamento para el momento preciso y adecuado. Amén. Que llegara Cristo Jesús para ejecutar la expiación de todos nuestros pecados, amén, a todos los quienes, como digo, como van a ver adelante, a quienes, a los entregados, a todos los humanos, no a los entregados a Cristo Jesús, a los vueltos a nacer, gloria a Dios, a los hijos de Dios, amén, a través de Cristo Jesús. Le tengo una nota en el capítulo 19, versículo 19, dice, mis estatutos guardaréis, dice Dios, mis estatutos guardaréis. Los estatutos de Dios están en toda la Biblia. Tenemos que conocerlos, tenemos que conocer todas sus directrices para no cometer pecados, mis amados hermanos. Dice, mis estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. Dos clases distintas de tu ganado, no lo ayuntarás. Amén. Con buenos entendedores sobran las palabras. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Amén. Y continúa adelante, dando toda la especificación, pero, como dice la santa palabra de Dios, amén, a veces las palabras sobran, mis amados hermanos. Sigamos adelante.
El punto número 2 del pueblo se requerían sacerdotes comprometidos. Dios da todo un esquema de cómo es el ministerio sacerdotal. No solo el sacerdocio, no solo el sacerdote quien va a entrar al lugar santo. Todo el mundo, como he dicho anteriormente, tenemos un llamado, ya sea para el sacerdocio o para otros ministerios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios nos da instrucciones completamente para ello. Vamos al otro punto, el punto número 3. Dios nos clasifica y nos da todo un programa de adoración. Todo un programa de adoración. Desde el capítulo 23, desde el versículo número 1 hasta el capítulo 24, versículo 23, nos da todas las especificaciones de cómo debía ser. Por ejemplo, en primer lugar, el número A, el Creador, el día de reposo. Conocemos desde Éxodo cómo Dios tomó el sábado y lo dio para el día de reposo. Tomó el sábado para descansar. En 7 días Él creó todo y descansó el séptimo día. El séptimo día es el sábado, mis amados hermanos. Por ello, nosotros, el Centro Cristiano Integral de Sanidad, dedica el sábado para oraciones, ayunos, amén, y entregamos por escrito algún mensaje de Dios. Todos los sábados lo hacemos. Llevamos ya algunos años haciéndolo. Amén, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, reposo, que capítulo 23, desde el 1 hasta el 3, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será día de completo reposo. Y de ahí continúa dando especificaciones y dando especificaciones más de el programa completo de adoración como debe ser. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El punto número B es el que reclama la Pascua. Amén. El capítulo 23, el 4 y el 5. Hoy, como ya hemos dicho y explicamos cuando vimos el libro de Éxodo y lo hemos visto en prédicas también, sobre la Pascua. Como hoy se habla de una Pascua que no tiene absolutamente nada que ver con la Pascua real y verdadera, con la que Dios, amén, Dios para el pueblo de Israel, la celebración de su salida de la esclavitud en Egipto. Como Dios le da que den un cordero, un animal en ofrenda y con su sangre marcaran sus casas fuera, porque todos los primogénitos de Egipto iban a ser ejecutados, y con ellos no se libraba que el pueblo de Israel porque estaban en la zona de Egipto, pero si marcaban sus casas por fuera con sangre, ellos no serían ejecutados, serían perdonados, no hubiera ningún problema en ello. Amén. Y así fue, y así fue y sucedió. Entre las 7 plagas que Dios propinó al duro corazón del faraón en Egipto. Amén. Y así propinó para que el pueblo saliera de Egipto, aunque vimos cómo el faraón persiguió al pueblo para ejecutarlos y quedaron en sus espaldas con el faraón y el ejército de Egipto y frente al mar. Y como Dios obró para abrir el mar y pasar todo el pueblo hasta llegar al lugar seco y luego cerró el mar. Eso lo vimos en Egipto. Eso lo vimos, sí sucedió en Egipto. Eso lo vimos, mis hermanos, en Éxodo. Amén, por el teléfono y perdonen. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos. El que limpia, la adoración, el programa de adoración sobre la limpieza de lo que limpia. Y vimos los panes sin levadura. Ahí se expresa y se explica todo lo referente a los panes sin levadura. El capítulo 23, del 6 al 8. Donde estamos, voy a seguir por allá. El que consagra las primicias. El capítulo 23, del 9 al 22. La convocación, la trompeta. En la Biblia hablamos de las trompetas, y en Apocalipsis se habla de trompetas como presentación del juicio de Dios, amén. Pero en este caso la trompeta es música de trompeta para danzar en conmemoración, amén, en conmemoración y adoración, gloria a Dios, cómo deben hacerse para adorar. Vimos también, podemos ver en el 23, 33 hasta el 34 el lugar
de reunión, el lugar de reunión que es en el tabernáculo. Amén. En el tabernáculo, como los sacerdotes son los únicos que pueden entrar al tabernáculo. Amén. Es el lugar de reunión. Lo que esclarece el aceite para alumbrado, cuál debía ser, cómo debía ser, y además Dios nos enseña con ello. Al final vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con Cristo Jesús y cómo además se utiliza el aceite para ungir a los sacerdotes, ungir a los escogidos para la obra de Dios. Amén, gloria a Dios. El pan consagrado, capítulo 24, de 5 al 9, y el castigo a los blasfemos. Amén, el castigo de la blasfemia. Amén, capítulo 24, 10 y 23. Aquí sobre el castigo de los blasfemos, el capítulo 24, versículo 10, dice el 11, y el hijo de Israel, el 10, perdón, dice el 10, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel, salió de Egipto, perdón, entre los hijos de Israel, el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Amén, en el campamento. Y el hijo del israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces, a Dios. Amén. Dios le dio a Moisés todas instrucciones sobre esta situación, lo podrán ver si continúan. Amén. Como en el capítulo 25, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo sobre el Señor. Perdón, ahí me adelanté sobre la situación, pero vemos cómo Moisés, viendo en los versículos que continúan, el 11 y en adelante, viendo cómo Dios le da a Moisés toda orientación de cómo estos deben, todo el que blasfeme, debe de morir. Amén. Debe de morir. En el versículo 16 vemos, además, el que blasfeme en el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme en el nombre de Dios, ha de morir. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, aceite alumbrado, y el castigo de los blasfemos. Vamos a continuar para el punto número 4. El punto número 4 se encuentra en el capítulo 25. Capítulo 25 desde el versículo número 1 hasta el versículo número 55, que es completo el capítulo 25. Amén. Ahí estaremos viendo las normas sobre la tierra, que fue lo que le leí, lo que Dios dijo. Cuando entres a la tierra, no tierra, vuelvo, repito, dice acá. Entonces habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo por el Señor. Amén. Gloria a Dios. La tierra que Él dará, recuerden, mis hermanos, que Dios le dio a Abraham, que saliera desde Ur, saliera de Harán y llegaran a Canaán y se establecieran en Canaán. La tierra que Dios le prometió, donde brotaría la leche y la miel, está en Canaán. Y allí se conformó el pueblo de Israel completamente, hasta el momento en que el patriarca a José fue dado como esclavo por celo entre los hermanos, pero fue una forma como Dios iba a salvar a su pueblo del hambre, de que venía condenación de hambre para toda aquella nación, para toda aquella región. Amén. Y como José, como lo vimos en Éxodo, como al fin y al cabo suceden todas estas cosas, ¿ven? Cómo Dios establece las pautas necesarias de vida y congruentes para todos, mis amados hermanos. Por ello, la tierra que ellos van a llegar nuevamente cuando salen del periodo de esclavitud en Egipto y regresan y están esos 40 años en el desierto, viviendo en el desierto, como vemos aquí en Levítico, como vamos a ver en Número y como vamos a ver en Deuteronomio, hasta que ellos llegan y conquistan aquellos territorios. Al pasar tanto tiempo ya habían sido tomados por otras naciones y habían conformado naciones, pero eran sus tierras, era la tierra que Dios le había dado, es la tierra que hoy es Israel. Y ahí vamos a ver lo que sucede con Jericó, y de eso no nos adelantemos, eso lo vamos a ir viendo. ¿Ven? Estamos en el capítulo 25,
las normas de la tierra, de la directriz de convivencia además para el pueblo. Amén. Capítulo 25, desde el 1 al 55. Dijimos el capítulo 25 completamente. Las bendiciones sobre los que obedecen y el resultado de la desobediencia. Capítulo 26, desde el 1 hasta el 46. Es decir, el capítulo 26 completamente. Y nota, 26, versículo 1 dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Reitera Dios, esto lo vimos en Éxodo, lo reitera nuevamente Dios y está constantemente en nuestras enseñanzas. Y constantemente se rompen por asuntos de religiones paganas, vacías, y que no son realmente religiones de Dios. Amén. No son religiones verdaderas. Amén. Cuidado, mis hermanos. Dice bien claro: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella. Yo soy el Señor vuestro Dios. No voy a decir cómo ni quiénes, porque todos sabemos. Amén. Todos sabemos, conozcamos completamente las directrices de Dios, continuamos creciendo. Amén. Gloria a Dios como lo estamos haciendo. Conozcamos a Dios y no blasfememos. Seremos santos. Caminemos en santidad para salvación y vida eterna. Capítulo 27. Principios sobre los votos personales. Amén. Principios sobre los votos personales. Estos votos personales, mis amados hermanos, es lo que se conoce por los votos nazarenos. Amén. Los votos nazarenos. Cristo Jesús, el nazareno en esencia vivida. Cristo de Nazaret. Amén. No porque sea un lugar, no solo porque sea un lugar, porque Cristo nació en Nazaret, no, Cristo nació en Belén. Amén. Cristo Jesús. Amén. Jesús el Cristo, el Hijo Santo. Amén. Dios Santo, Dios Hijo. Gloria a Dios, nuestro Salvador, mis amados. Amén. Nuestro Salvador. Los votos personales son votos nazarenos. Votos completamente de entregas. Vemos en números, vamos a adelantar un momentico porque tengo una nota aquí en números, el capítulo 6, versículo 2. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el hombre o mujer que haga un voto especial, y dice el voto nazareo, para dedicar al Señor, y da instrucciones sobre el voto nazareo. El voto nazareo es apartado y separado. ¿Por qué traje la nota? Como dice el 27, versículo 1 y 2, dice 1. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, se está refiriendo a los votos nazareos. Amén. Difícil de cumplir, él será evaluado según tu evaluación de personas pertenecientes al Señor. Amén. Quise traer la nota de número. Vamos a ver el número seguido de esto. Amén. Y así vimos lo que son los votos, que es el capítulo número 27, completamente el 27 de Levítico, mis amados hermanos. Ahora quiero compartirles una pequeña nota de cómo vemos la relación del sacrificio de Cristo Jesús y las ofrendas del Antiguo Testamento. Amén. El holocausto. ¿Qué se daba o qué se presentaba cuando se sacrificaba y qué tipo de animal? Como vemos ahí, un novillo, carnero o ave sin defecto. Era el estipulado por Dios, el mandado por Dios para llevarlo a lo que es la presentación en holocausto. Amén. ¿Para qué era? Para la expiación de pecado. Amén. Para la expiación de pecado. Cristo Jesús, mis amados hermanos, es el Cordero Santo
limpio de pecado, amén, quien se entregó completamente por todos nosotros, por la expiación del pecado que traemos en nuestra existencia desde Adán y Eva, y por todos los pecados que pudieron haber existido antes de entregarnos a Cristo Jesús y luego de entregarnos a Cristo Jesús, porque luego de entregados a Cristo Jesús, amén, luego de haber tomado y entregado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro guía, luego de haber nacido en agua y espíritu, en agua, ya haber nacido en agua, que es el bautismo en agua, ya ante los ojos de Dios somos hijos de Dios acogidos a través de Cristo Jesús. Amén. Todos los pecados, lo original que traemos en nuestra relación humana, amén. Recuerde que lo humano es un carácter adquirido a través del pecado. Eso Dios, Cristo Jesús, Dios Hijo, intercede por nosotros y son anulados. Cualquier pecado cometido luego de esto, Cristo Jesús estará intercediendo por nosotros, amén. Y nosotros debemos de todo corazón, amén, tratar por todos los medios de no pecar. Fíjese como digo en mayúscula, tratar por todos los medios de no pecar, porque no debemos pecar. Y en caso de cometer algún pecado consciente, entreguémonos en oración y ayuno completamente a Cristo Jesús, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo para el perdón, amén, de estos pecados. Si el pecado fue involuntario, que Dios, que está intercediendo por nosotros, Cristo Jesús, amén, tenga su gloria y su paz frente a nuestro Padre Santo para el perdón de estos pecados. Gloria a Dios. La ofrenda de cereal, grano, flor de harina, aceite de oliva, incienso, pan y sal, se hacían como acción de gracia y dedicación a Dios. Eran ofrendas dedicadas como dándole gracia y dedicadas a entregas a Dios. Amén. Cristo Jesús, mis hermanos, Él mismo se entregó por todos nosotros. No hay mayor ofrenda que esta. Vamos a ver la reconciliación. En la reconciliación, la ofrenda que se da a la reconciliación, cualquier animal de un rebaño sin defecto y varios panes además. Amén. Esto se hacía como expiación de agradecimiento o expresión, no expiación, expresión de agradecimiento y deseo de tener compañerismo con Dios. Cristo Jesús, mis amados hermanos, es el que intercede por nosotros y Cristo Jesús me dio para ello en su vida y su obra completamente para tener relación, para que tengamos relación a través de Cristo Jesús con Dios Padre Santo 3 veces. Amén. Por pecados. Un novillo, voy a leer de acá porque no veo bien de allá, un novillo, tengo la computadora frente a mí para poder ir llevando todo al estudio. Reitero, tomen notas, den pausa, tomen notas de dónde estamos y vayamos yendo con la Biblia y vayamos viendo cada punto, ¿verdad? Entonces, esto no lo van a encontrar en Levítico, por ello tomen nota, den pausa. Dice que el pecado, dice un novillo, un macho cabrío, una cabra, cordero, 2 tórtolas o 2 pichones y la 10ª parte de un efa de flor de harina. ¿Qué era un efa? Un efa era una medida del pueblo de Israel antiguo. Era aproximadamente lo que es 2 litros. Esto es para medir lo que era los granos y cereales. Amén. Era aproximadamente, una medida de 2 litros. Gloria a Dios. No quiere decir que para los pecados tenía que ser un novillo, un macho cabrío, una cabra. No era todo esto. Según las posibilidades, podría ser uno de ellos. Amén, gloria a Dios. Y por la culpa, cuando se comete un pecado, sea involuntario o voluntario, por la culpa, se presentaba a través de un cordero o carnero. Amén, para la expiación de los pecados específicos.
como dice la nota. Cristo Jesús, mis amados hermanos, es, es el que consumidor de todo el perdón de los pecados, amigos, amados. Y como dice la nota, la resurrección de Cristo Jesús es la consumación completamente de este hecho, mis amados hermanos. Él cumplió con todos los parámetros precisos y debidos para cumplir con esta encomienda, mis hermanos. No tenga dudas, no tenga ninguna duda. Continuamos creciendo y en Cristo Jesús, mis hermanos, todos estamos salvos. Aquellos que conocemos que Dios existe, que somos religiosos, que vamos a una iglesia y que la iglesia que vamos, la congregación que asistimos, entendemos, comprendemos y nos enseñan que hay puntos que debemos ejecutar como el crecimiento y es entregarnos, punto número 1, fórmula divina, entregarnos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y guía. Número 2, volver a nacer en agua, ya nacidos en agua, ya Dios nos toma como hijos, amén. Ya Dios nos ve como hijos a través de Cristo Jesús, para entonces el nacimiento en Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo, nos tome, amén, nos redarguya, nos corrija, nos enseñe. Para eso viene el Espíritu Santo en nuestra vida, mis amados hermanos. Y punto número 3, que con ellos congregarnos, para con ellos traer todo lo que es sanidad, sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, amén, porque para nuestro ser o mente continúe creciendo, creciendo en qué, en santidad. ¿Para qué? Para perfección y vida eterna. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos creciendo, mis amados hermanos. Hemos terminado hoy Levítico, el libro de Levítico, amén. Estaremos viendo próximamente el libro de Números y de Deuteronomio, gloria a Dios. Y queremos cerrar, como siempre, cerramos con esta oración. Sé tú, Dios, obrando en nuestro interior, transfórmanos y cámbianos de todas las costumbres y hábitos que tomamos en nuestro andar por esta vida. Perfecciónanos, Dios, perfecciónanos y límpianos de este carácter humano adquirido tras desobedecerte, Dios, y ayúdame a continuar en tu camino creciendo. Yo te pertenezco y quiero que tú, Santo Dios, estés en mí. Y en tu nombre, Santo Padre, Cristo Jesús y Espíritu Santo, tu pueblo te ama, te honra y te dice amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Continuemos creciendo, mis hermanos. Síganos, búsquenos, manténganse, amén. Y sigamos creciendo como Dios nos manda y nos ordena, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.